en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mandato del Señor a la humanidad, el mandato del Señor a su iglesia, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por todas las personas, por cada uno, es que nosotros lo busquemos a Él con todo nuestro ser, que podamos encontrar en Dios la solución a todos los problemas y que podamos llegar a disfrutar de su maravillosa presencia. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Bendición o añadidura. Muchas veces pensamos y creemos que el ser bendecido tiene que ver con las cosas materiales que de repente tenemos o poseemos. Generalmente viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra bendición, es la cantidad de dinero o la cantidad de bienes materiales que tenemos o debemos poseer para ser bendecidos. Y eso es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos nosotros de la palabra bendición. Pero mire qué dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a esta parábola. Está escrita ahí en Lucas 12 del 16 al 21. Dice Lucas de 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, y el hombre pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice el Señor concluyendo la parábola, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre que trabajó mucho, que hizo prosperar su trabajo, hizo prosperar sus manos, y Dios le dio salud y Dios le dio fuerzas, y llegó a tener posiciones. Pero cuando ya tenía mucho, cuando se sentía bendecido, dijo dentro de sí: ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Ya sé, voy a hacer un granero más grande, y le diré a mi alma: regocíjate. ¿Sabe usted de que el alma, y hemos estado hablando mucho de esto, las tres fases del alma, que son la mente, la voluntad y los sentimientos o las emociones, y eso es lo que produce placer dentro del hombre? El ser, espíritu, alma y cuerpo, ese es el ser del hombre, pero quien produce alegría es el alma. Y este hombre dijo: regocíjate, llénate de gozo, llénate de alegría, alma,
porque come, bebe, porque tienes muchos frutos para muchos años. Y esa era su mentalidad. Y esa era su convicción de que era un hombre bendecido y que tenía gran bendición. Pero vino la voz del Todopoderoso. Vino la voz del Creador del hombre y le dijo: necio, esta noche te vas a morir. Esta noche es tu última. Y todo lo que tú tienes, ¿a quién le va a quedar? Ni cuenta te vas a dar quién las va a disfrutar, todo lo que tú has hecho. El Señor espera, iglesia, que usted y yo seamos ricos para con Él, porque nuestra riqueza no está en las cosas temporales de esta tierra. La bendición no consiste en lo que nosotros podamos atesorar o guardar. Mire, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y es buen hábito ahorrar. Si usted hace un presupuesto y entre todo ese presupuesto usted paga todas sus deudas, todavía le queda para salir con algún familiar, sea con sus hijos, sea con su hermano, le llevó a comer y todavía le quedó para que guarde. Ese es un buen hábito, el hábito del ahorro. Usted no sabe el día de mañana, si el Señor nos concede vida, necesitamos ese ahorro. Pero hay personas que pasan su vida trabajando, satisfaciendo necesidades, pero lejos de Dios. Yo quiero por un momento que usted reflexione qué tan cerca o tan lejos está usted de Dios. ¿Cuánto usted está disfrutando a nuestro Dios? ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted aprenda a disfrutar al Señor desde ya, que lo pueda disfrutar en el tiempo temporal que nos quede aquí en la tierra, como lo vamos a disfrutar en nuestra eternidad con Él. No hay cosa más hermosa que disfrutar de Cristo. Hermano Mario, qué hermoso es disfrutar del Señor, ¿verdad que sí? Qué rico es poder doblar nuestras rodillas y platicar con Él y algunas veces llorar en su presencia. ¿Cuántos disfrutan eso? ¿Usted lo disfruta? Dale un aplauso a Él porque Él es bueno. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor? El Señor anhela que usted y yo disfrutemos su presencia. Él está tan cerca de usted como su aliento mismo. El Señor quiere que usted sea una persona feliz siempre. El Señor quiere que usted entienda qué es la bendición y qué es la añadiduría en su vida. Dice su palabra que el reino, porque el Señor dice: buscad primeramente. Lo que el hombre debe de buscar primeramente es el reino de Dios. La orden de Dios a sus hijos, la orden de Dios a las personas es: busquen. Y esto es acción. Esto es: levántate, muévete y busca. Busca el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? La palabra reino viene de una palabra griega que se llama basilea. Y esta palabra basilea significa poder, autoridad real, realeza, dignidad real, un reino, un rey, una autoridad, soberano, supremo. Basilea también es traducida en nuestra Biblia como reinado, que significa poder absoluto. La palabra reino, buscad primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos.
¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo busquemos afanosamente? Lo que Dios quiere es que usted y yo busquemos dedicadamente a buscar el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios significa poder, autoridad real, realeza, dignidad real, un reino, un rey, una autoridad soberana, suprema. Y es que, iglesia, ese rey lo anhela usted celosamente. Ese rey lo hizo a usted parte de una nación santa. Ese rey lo quiere a usted tan cerca para que disfrute la eternidad con Él. El Señor quiere que usted y yo disfrutemos la eternidad con Él. Ahorita nosotros disfrutamos de su presencia en nuestro interior, pero no lo podemos disfrutar físicamente, el poder verlo, el poder abrazarlo físicamente, pero Él está aquí con nosotros. De hecho, ¿cuántos creen que Él está acá? Su palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él ahí está. Y habemos más de 2 reunidos en el nombre de Jesús, alabándolo y glorificándolo esta noche. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? El reino, el término reino de Dios, porque ¿qué significa entonces el reino de Dios? El término reino de Dios habla del lugar donde reina Dios, donde su voluntad es respetada y aceptada. Yo quiero que le pregunte al hermano de al lado, ¿dónde reina Dios? A ver qué le contesta el hermano de al lado. ¿Dónde reina Dios? ¿Dónde cree usted que reina Dios? Excelente, hermano Mario. Dios reina en tu corazón. Dios reina en tu vida. Él está sentado en el trono, pero Él reina dentro de ti. Y Él guía, Él dirige, Él gobierna tu vida. El término reino de Dios habla del lugar donde reina Dios, donde su voluntad es respetada y aceptada. Y yo te pregunto esta noche, ¿cuánto respetas el reinado de Dios en tu vida? Es que, iglesia, muchas veces nosotros no dejamos que Dios reine en nuestras vidas. Muchas veces dejamos que sea nuestro yo, nuestro propio yo, el que reine en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Dios quiere reinar en tu corazón. El Señor está esperando que tú respetes el reinado de Él. Pero para eso tú tienes que entender lo que el apóstol Pablo logró entender en un momento. Y él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No me dirijo yo, no voy a ir donde yo quiera, yo voy a ir donde Dios me mande. No voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que Dios quiera en mi vida. Y esa es la autoridad de Dios en nuestra vida, y eso es lo que Dios desea y espera que nosotros hagamos. Yo te pregunto, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Estaremos dejando que el reino de Dios gobierne nuestras vidas o estamos viviendo nosotros? En una ocasión los fariseos le preguntaron al Señor ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y la respuesta del Señor a los fariseos es: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, iglesia, ¿quién es el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios que está dentro o está entre vosotros? El reino de Dios se llama Jesucristo.
Cuando tú dejas que Jesucristo reine en tu vida, entonces tú entiendes que eres un bendito. Cuando tú te das cuenta que quien gobierna tu vida es Jesucristo y no es tu voluntad, entonces tú entiendes que eres un bendito de Dios, porque la bendición de Dios te ha llenado desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque la bendición de Dios está dentro de tu interior, que corre en tu sangre, que está en tus huesos, que está dentro de ti, y que tu voluntad no te pertenece a ti, sino que es la voluntad de Dios la que está gobernando tu vida, y esa es la verdadera bendición. Iglesia, para que tú puedas entender bendición o añadidura, tú tienes que entender que Cristo Jesús anhela gobernar y reinar dentro del hombre. Ya no vivo yo. Cuando logramos entender que nosotros ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que la voluntad de Dios quiere, entendemos que estamos caminando en la bendición. Y ese es el deseo de Dios, que el hombre pueda ser bendecido, y el hombre solo puede ser bendecido, y la bendición de Dios puede guiar y gobernar la vida del hombre cuando el hombre deja que Cristo Jesús entre en su corazón y lo gobierne. Iglesia, qué lindo es dejarse gobernar por el Señor. Qué lindo es poder decir: yo no puedo hacer esto ni puedo hacer lo otro, aunque yo lo quiero hacer, porque la voluntad de Dios dice esto y yo me rijo por la voluntad de Dios. Entonces ya no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que Dios quiere que hagamos, y eso significa Cristo Jesús reinando en nuestros corazones. La bendición, iglesia, está en que Cristo Jesús gobierna nuestras vidas. Pero cuando nosotros dejamos que Cristo Jesús, que está dentro de nosotros, no gobierne nuestras vidas, entonces el Señor dice: bien, yo no puedo gobernarte. Tú no te estás dejando gobernar por mí, porque tú haces lo que tú quieras. Y en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es que Cristo Jesús es el que va a guiar y va a dirigir tu vida. Ahora, iglesia, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, el Señor nos dice cómo podemos acceder, cuál es la forma de entrar al reino de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, porque Nicodemo era un hombre que era maestro de la ley, era respetado, pero también él creía en Jesús y lo va a visitar de noche, no de día, para que no lo viesen los otros maestros de la ley, porque creía que Jesús era el Mesías, y va de noche y se le acerca y empieza a tener un diálogo con él, y empiezan a conversar, y el Señor le dice, cuando le hace algunas preguntas, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo Jesús. Para que podamos disfrutar del reino de Dios dentro de nuestras vidas, tú y yo necesitamos haber nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? El nacer de nuevo significa que mi voluntad murió el día que yo fui bautizado, que mi voluntad fue sepultada juntamente con Cristo, y que yo resucité a una nueva vida, que ya no iba a hacer lo que yo quisiera, ni iba a hacer lo que el enemigo quisiera que hiciera cuando yo estaba encadenado, porque ahora he nacido a una nueva vida. El nacimiento a una nueva vida en Cristo significa de que ahora yo voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es necesario que todos los hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que es sumamente necesario por Dios, tengamos una transformación en nuestra forma de vida. Porque ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos.
La voluntad del diablo era que mintiéramos, que fornicáramos, que adulteráramos. La voluntad del diablo que nos guiaba en el tiempo pasado era que nosotros viviésemos en la suciedad del pecado. Pero ahora en la voluntad de Cristo es que nosotros dejemos todo el pecado y vivamos una vida santa delante de Él. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque no podía entender. Tenía aún sus ojos entenebrecidos, que no podía entender la revelación y el poder de la palabra que estaba recibiendo de nuestro Señor Jesucristo, que le decía: te es necesario nacer de nuevo. Y luego Cristo le dice: de cierto, 2 veces, esto es así, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para que podamos disfrutar del reino de Dios que el Señor nos manda, que busquemos primeramente el reino de Dios, que el Señor nos manda que busquemos la verdadera bendición en nuestras vidas, es que nosotros vivamos gobernados por Cristo Jesús. Pero es necesario nacer de nuevo. Ahora, iglesia, ¿qué es nacer de nuevo? El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, o el día que usted renunció a su vida pasada y usted confesó con su boca que Jesús era el Señor de su vida y que usted renunciaba al pecado en su vida, ese día usted pasaba del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué significa esto? Que al aceptar a Jesucristo, ya usted, su vida es diferente. Eso significa que sus acciones ahora son diferentes. ¿Por qué? Porque si antes hacía las cosas que no debe de hacer, que atentan contra la moral y van contra las ordenanzas de Dios, ya usted, su vida es diferente. Porque ahora usted pasa a ser un hijo de Dios. Eso significa de que usted empieza a caminar con bendición. Y la bendición es Cristo Jesús sentado en el trono de nuestro corazón. Nacer de nuevo, nacer del agua. Jesucristo le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, nacer del agua. ¿Usted se acuerda cuando usted fue bautizado? ¿Cuántos se acuerdan cuando lo fueron a bautizar? ¿Se acuerda cuando lo estuvimos allá, ya sea en el mar o en un balneario? Y de repente usted entró al agua y fue cubierto de agua, y luego usted salió de las aguas, y una enseñanza que les dimos, que usted resucitaba, moría el pecado, moría con Cristo Jesús y resucitaba. Nos es necesario, por eso es que el bautismo es tan importante, porque el bautismo ahí en el agua, que entramos al agua y ahí se queda nuestra vida pasada, y cuando salimos del agua significa que venimos a vivir una vida diferente. Iglesia, el hecho es que no solamente entró al agua, fue bautizado y ahí se terminó todo. Ahí empieza la guerra de los reinos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sale de las tinieblas, el diablo va a buscar ahora que se convierta en su enemigo, a volver a encadenarlo para volverlo a llevar nuevamente a las cadenas. Pero la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia dice: desecha las obras del diablo, resístelo, porque él va a buscar nuevamente que tú vuelvas a vivir una vida de pecado. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, nuestra vida tiene que ser diferente, y ese es el reinado de Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso significa que si antes odiábamos, ahora amamos. Eso significa que si antes
nosotros nos gustaba juzgar, señalar, criticar, y sentíamos hasta placer cuando le pasaba algo malo a alguien. Ahora no, porque ahora nos movemos en medio del amor de Cristo Jesús. Si antes te daban en una mejilla y te hacían algo, tú le devolvías unos 4 puñetazos. Ahora es volver a poner la otra mejilla. Significa, te hacen algo malo, haz algo bueno usted a favor de esa persona. Si te odian, ama. Eso significa vivir el reino de Cristo. Si alguien te quita algo, dale también tu capa. Si alguien te obliga a que vayas 1 milla con él, ve 2, camina 2 con él. Eso es el reino de Cristo. Ahora el Señor nos manda que amemos aún a nuestros enemigos, aquellas personas que lo odian a usted, aquellas personas que le quieren mal permanentemente. Usted tiene que aprender a amarlos. Y esto es lo que cuesta muchas veces en el interior, y este es un proceso de crecimiento. Por eso el Señor nos pide que busquemos todos los días el reino de los cielos. Todos los días que nosotros aprendamos a agradarlo, viviendo una vida de santidad delante de Él. Entonces esto es lo que muchas veces es difícil. Muchas veces hay pueblo de Dios que empieza a caminar con gozo, con alegría, pero cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, algunos se estancan, algunos retroceden y algunos se apartan nuevamente del Señor. Por eso es necesario el nacimiento. Porque ¿qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Vienen pruebas, vienen tribulaciones. Algunas veces se cede al pecado, pero la diferencia es que el nacido de nuevo se humilla delante del Señor y viene: Señor, me cuesta, Señor, volví a fallarte, te fallé, Señor, perdóname. Y ahí está el Señor: te perdono porque yo pagué por ese pecado que acabas de cometer, pero te humillaste, yo pagué por él. Y eso es lo lindo y lo hermoso del reino de Cristo, porque nos humillamos delante de Él, porque buscamos su presencia, porque Él quiere que todos los días aprendamos a estar cerca de Él. Pero para eso es buscar primeramente el reino. Todos los días es de buscar la presencia de Dios. La bendición consiste en que tú vives una vida estrecha con Cristo Jesús todos los días de tu vida. La bendición consiste en que Él está tan cerca de ti como tu aliento mismo, y que Él te abraza, y que Él te besa, y que Él te sostiene, y que Él te dice: vamos hacia adelante, tú das un paso, yo lo doy contigo. Nuestro Dios es hermoso. Dale tu mejor aplauso a Él, porque Él es bueno. Él quiere que lo busques. Pero ¿cómo buscamos la presencia del Señor? Porque Él quiere que lo busques. ¿Para qué? Si tu iglesia aprendes estos principios de reino, a buscar el rostro de Dios, ten seguro. Porque mira, muchas veces el pueblo de Dios, muchas veces nacidos de nuevo, viven una vida complicada, y se complican simplemente porque muchas veces viven lejos de Él. Imagínense estar en la misma casa con alguien y nunca abrazarlo y nunca platicar con él. Imagínense tener a alguien tan bueno con nosotros y nunca tener ese diálogo con él, o aprender a deleitarnos en las cartas de amor, en las cartas de consuelo y en sus ordenanzas que Él nos manda. Por eso, iglesia, la añadiduría tiene que ver con buscar afanosamente su presencia. Mira, y me encanta este salmo. Este es uno de mis salmos favoritos. Salmo 1:1, 1:2 y 1:3. Este salmo tiene 6 versículos. 3 versículos hablan de los justos y 3 versículos hablan de los malos.
Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en consejo de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes qué? David había entendido lo que es caminar en la bendición. David había entendido lo que es ser bendito de Dios. Meditar en su palabra. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. No que leas la palabra, porque Satanás se la sabe, la conoce. Aún al Señor mismo le aplicó la palabra, la conoce. Escudriñadlas. Muchas veces nosotros leemos la Biblia como que estamos leyendo cualquier libro. Y muchas veces, escucha, iglesia de Dios, y muchas veces tú lees varias veces el mismo versículo, el mismo capítulo, y te quedaste: pero ¿qué leí? ¿Qué quiere el Señor de mí? Algunas veces el pueblo de Dios tiene problemas y se encuentra en problemas, y no es añadida bendición a su vida. No son añadidas algunas cosas que su corazón anhela, simplemente porque desconoce algo tan necesario que no debe de ser una carga, sino un deleite. Ahora yo te pregunto, iglesia, no me contestes, solamente dile al Espíritu Santo: tú eres uno que te deleitas en la palabra en la mañana y en la noche. No me contestes. ¿Cuánto es tu tiempo de lectura de palabra y cuánto disfrutas de ella? ¿Qué hace la palabra? La palabra nos enseña: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas, que en esa preciosa palabra, tenemos vida eterna, que en ellas tienes vida eterna. Y ellas, esa preciosa palabra que tú cargas y que tú está ahí en tu casa, en tus manos todos los días, da testimonio de tu bendición. ¿De qué da testimonio? De la bendición. Amada iglesia, la bendición es tu relación con el Señor. Es cuánto lo conoces. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú y yo aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Por eso Romanos 12:1 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa y perfecta. Amada iglesia, si tú quieres que las cosas se te sean añadidas a tu vida, empecemos a buscar primeramente la bendición. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y que todo lo que tú pidas se te conceda, primero tienes que buscar la bendición. ¿Y qué es la bendición? Cristo Jesús. Que tú puedas conocerlo. ¿Sabes qué? Hay iglesia que todavía no conoce al Señor. Hay iglesia que todavía no conoce al Señor. ¿Y sabes qué es lo triste?
que un día algunos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y la respuesta será: ¿sabes qué? No te conozco. ¿Quién eres? Nunca te conocí. Eso dice la palabra: nunca te conocí. Nunca tuve relación contigo, porque nunca buscaste una relación conmigo, nunca buscaste un acercamiento conmigo. Dios te ama y te quiere cerca, y Él quiere que tú entiendas primero que para que las cosas a tu vida sean añadidas, primeramente tienes que conocer la bendición. ¿Qué es la bendición? Si quieres ver añadidurías a tu vida, primero tienes que deleitarte en la bendición. Y por eso la palabra dice: y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su alegría. Y en esa delicia, que es la ley de Dios, que son sus mandamientos, medita. Yo te pregunto: ¿cuánto meditas en la palabra del Señor? Porque, iglesia, no se trata solamente con leerla o escudriñarla o meditarla. Se trata de poner en obra. Porque muchos cristianos son iguales y no hay cambios en ellos. Porque hay unos que de repente no han podido cambiar, y algunos todavía se deleitan con gran deleite en cosas que Dios no quiere que se deleiten. Porque hay personas que de repente vienen a la presencia del Señor y le dicen: Señor, ¿por qué yo no he cambiado? Porque hay cosas dentro de mí que todavía las sigo haciendo. Y el Señor: porque mi ley es de ponerla en obra. ¿Por qué viene la tentación a mi vida y yo cedo? Porque mi palabra dice que tú debes de huir cuando la tentación venga a tu vida. Y eso se llama poner por obra. Cuando la tentación viene a tu vida y la palabra dice que hay que huir, entonces hay que huir. Pero muchas veces, por no poner por obra la palabra del Señor, mucho pueblo perece. Y mucho pueblo sigue siendo el mismo. Y el Señor se duele. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hay un cambio en sus vidas? Porque no está poniendo en obra la palabra, porque no la conoce, porque la lee de cuando en cuando, porque no la disfruta, porque mi palabra todavía no es su delicia. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor de aquellos que se deleitan en la palabra y la ponen por obra y son sujetos a la palabra. Mira lo que dice. Dice Salmo 1:3: aquellos que se deleitan en la palabra, que disfrutan y ponen por obra la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y todo, hermano, tú quieres que todo lo que tú hagas sea próspero. ¿Quieres ver prosperidad en todo lo que tú emprendas? Primeramente tienes que conocer qué es la bendición. Primeramente tienes que entender que primero es la bendición. Porque si tú te sujetas a la bendición te va a traer consigo una añadiduría. Iglesia, el Señor quiere que tú disfrutes, que tú te deleites en conocer y en aplicar en tu vida la preciosa palabra de Dios. Porque si tú disfrutas de la palabra y disfrutas poniéndola en práctica, tu vida va a ser diferente. Tus acciones van a ser diferentes. La gente verá la transformación total en tu vida, porque eres un nacido de nuevo que vive lo que la Biblia dice que vivas.
Le puse colores a este texto. Josué 1, 7 y 8. Yo quiero que lea conmigo. Solamente esfuérzate. Dígale al hermano de al lado, esfuérzate. Hermano, ¿qué es esforzarse? Esforzarse es sacar fuerzas de adentro. Señor, yo no puedo con esto, pero yo necesito que me ayudes. Y el Señor, si tú quieres que yo te ayude, yo te ayudo, pero yo quiero ver qué haces tú. Porque no basta con venir a que, ay Señor, mira, es que la carne es débil, que el escudo siempre. La carne es débil a la tentación. Y el Señor, pero yo no vi que hicieras nada. Yo no vi que dieras tu mejor esfuerzo. ¿Cuánto te esforzaste? Solamente esfuérzate. Saca fuerzas de adentro. Sé valiente en Dios. Y pon en práctica lo que Dios quiere que tú pongas en práctica. Solamente esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde. Mira, hermano, que entre la lista de los que no entran al reino de los cielos de Apocalipsis 21, la empiezan los cobardes. ¿Quiénes no entran al reino de los cielos? ¿Quiénes no pueden disfrutar del reino que es Cristo? Primero, los cobardes. Porque el cobarde fácilmente está cediendo. Es que yo no puedo. Es que qué difícil es esto del evangelio. Pero no hacen nada por sacar fuerzas de adentro y decir, mi Señor dice que yo tengo que ser santo. Hermano, es que esto es, ¿eres santo o eres santo? ¿Quieres vivir la eternidad con Cristo? ¿Eres santo o eres santo? ¿Y qué significa ser santo? Vivir fuera del pecado. ¿Tú te imaginas a alguien viviendo una vida de cobardía todo el tiempo, queriendo renunciar a este lindo evangelio de buenas nuevas? Personas que de repente están casi corriendo para irse nuevamente a la esclavitud y a encadenarse nuevamente al pecado, o vivir nuevamente allá en las cadenas del pecado, a servirle nuevamente al diablo, porque voluntariamente no se esfuerzan. Y aquí la orden es, Josué, esfuérzate y sé valiente. En pocas palabras, tú no puedes ser cobarde con la misión que yo te voy a dar. ¿Cuántos creen que tienen un llamamiento? Todos ustedes tienen un llamamiento de parte de Dios, y Dios no quiere cobardes, Dios quiere valientes. Y caminar en este reino es de valientes. ¿Por qué? Porque hay que decir no al pecado. Cuando alguien por allá empieza a cerrarle el ojo, cuando un hombre le empieza a cerrar el ojo a la mujer, y de repente empieza a decirle, ah, qué bonita está. Y de repente hay mujeres que empiezan a ceder. O cuando de repente hay mujeres que le cierran el ojo al hombre. Y de igual forma, el hermano allá empieza a correr y dice, a ceder. De repente por allá en el trabajo vienen aquellas propuestas indecentes. Y cuántas personas de repente han renunciado y se han apartado de la bendición. Porque qué triste es apartarse de la bendición y caer en la maldición. Porque estar fuera de Cristo es estar en maldición. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nuevamente, estatutos, preceptos, ordenanzas de parte de Dios. Esto es lo que tú tienes que hacer. Vivir una vida pura, santa, agradable a Dios, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Iglesia, el Señor te dice esta tarde, no te apartes de la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha. Nunca te apartes. No te apartes. ¿Para qué? ¿Por qué quiere Dios que tú no te apartes de la palabra? ¿Cuántos quieren ser
que las bendiciones, que las cosas materiales sean añadidas. ¿Cuántos quieren cosas añadidas a sus vidas? ¿Usted quiere cosas añadidas a su vida? La palabra, la hermosa palabra nos dice: no te apartes de poner en práctica, de poner en obra la ley, los mandamientos, tu preciosa palabra escrita ahí en ese hermoso libro que tú cargas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si el Señor dice en su palabra que si tú te deleitas en Él, que si tú vives una vida conforme a la palabra, lo que tú pidas vendrá a tu vida. Lo que tú anheles en tu corazón vendrá a tu vida. Entonces tú vas a poder disfrutar de muchas cosas en esta tierra. Pero para poder disfrutar de esas cosas hermosas en esta tierra, tú necesitas primero poner en práctica, poner en obra lo que la palabra nos enseña. La bendición es Cristo Jesús. Las añadidurías son las que Él te quiere dar. El Señor quiere darte muchas cosas. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer, un joven feliz. ¿Por qué mucho pueblo de Dios camina desdichado? ¿Por qué mucho pueblo de Dios de repente pasa llorando y no le vienen cosas a su vida y no puede ver que lo que hace sea próspero? Revisémonos. ¿Cuánto estás disfrutando del Señor? ¿Cuánto conoces del Señor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Igual que el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hoy fui a dar una charla a unos alumnos que se van a graduar. Le dije a mi hermano Jorge que me acompañara después de que salimos de la oración de las 5 de la mañana. Y llegué al lugar, y frente al lugar donde fui estaba la iglesia católica, y había muchos carros. Y había un pequeño espacio, y estaba un señor ya grande en años, que es el que cuida, es el vigilante, es la autoridad de la entrada de ese colegio. Y le dije: ¿me puedo estacionar aquí? Me dijo: no, porque esa es la entrada, pero intente pegarse un poquito más allá. Entonces intenté pegarme un poco. Luego me dijo: no puede quedarse ahí, porque por acá entran motos y le van a golpear el carro. No puede quedarse ahí, busque otro lugar donde parquearse. Yo me sonreí y le dije: ahorita busco otro lugar donde estacionar. Y mientras me movía, le decía a Jorge: ese señor es autoridad. Y si él es autoridad y me dice que no me puedo quedar aquí, yo tengo que obedecer a esa autoridad. Iglesia, nadie puede ser autoridad si no se sujeta a una autoridad. Todas aquellas personas que en su momento están revestidos de autoridad, tú llegas a un lugar en tu trabajo y el primero que te encuentras es el vigilante y te dice: no puedes hacer tal cosa. ¿Por qué? Contradecirle. Y esto significa vivir la palabra. Pero cuánto pueblo de Dios. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Cuando usted toma el rapidito acá y se hacen las grandes filas, y el que está dirigiendo ahí dice: hey, tienen que hacer fila. Y hay algunos que se van y pelean con él.
esa persona que está dirigiendo ahí, esa autoridad. Y de repente el Hijo de Dios, por no poner en práctica la palabra de Dios, se encuentra peleando con una autoridad que no la reconoce. ¿Sabes qué quiere Dios? Que tú reconozcas la autoridad, que tú pongas en práctica la palabra. Si tú pones en práctica esta palabra, te va a ir bien. Y todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Y tú vas a ver cosas hermosas añadidas a tu vida. Y la gloria de Dios baja sobre tu vida. Y vas a poder disfrutar de una verdadera vida de reino. El Señor espera que pongas en práctica esta preciosa y maravillosa palabra de Dios. Iglesia, no compliques tu vida. Empieza esta noche a decirle al Señor: Señor, esta noche voy a empezar a escudriñar tu palabra para ponerla por obra, no para ser oidor olvidadizo. Porque muchas veces los santos, los bendecidos de Dios se encuentran en medio de un montón de problemas en su vida, simplemente por ser desobedientes y desobedecer. Algunos porque no la conocen. Tanto tiempo de ser cristiano y no conoce la palabra. ¿Por qué? Nunca la lee. Y si la lee a la fuerza, allá de vez en cuando se acuerda. Tú debes de conocer la palabra. Y no solo conocerla, ponerla por obra. Porque lo dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque es hasta entonces que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que te salgan bien las cosas? Todo lo que haces es sencillo, sin complicaciones. El Señor dice: hijo mío, sé obediente. Solo sé obediente. Sé obediente a mi palabra. Ponla por obra y te va a ir bien. ¿Y qué enseña la palabra? Que nos amemos. ¿Qué enseña la palabra? Que nos sujetemos a las autoridades. ¿Qué enseña la palabra? Que seamos generosos. ¿Qué enseña la palabra? Que cumplamos todo lo que en ella está escrito, sin contradecirle absolutamente nada. Entonces el Señor, ¿qué quiere, hijo? Tal cosa, papito, ahorita, mi amor. ¿Sabe por qué? Porque usted es obediente. Mira, hermano, ¿por qué Job era un hombre que agradaba tanto a Dios? ¿Por qué Dios estaba tan agradado con Job? No había uno que agradara tanto a Dios como Job en su generación, que cuando Satanás llega, que es el acusador, que el Señor lo reprenda, que le dice Dios de Job. ¿Por qué no le mencionó a otra persona de aquella generación, sino que le mencionó a Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay uno como él de íntegro? ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? ¿Y cómo no va a estar agradándote si lo tienes cercado? Hay un cerco alrededor de Job. ¿Cómo se había construido ese cerco? ¿Cómo había construido ese cerco Job? Ponía en práctica su palabra. Job conocía cuál era la voluntad de Dios. Mientras tú no conozcas, iglesia, la bendición, no pueden haber añadidas a tu vida. Mientras tú no conozcas primeramente la bendición, no vas a poder disfrutar de las cosas añadidas a tu vida. ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia algo tan simple? El
no poner en práctica la palabra del Señor te trae problemas, porque te convierte en un desobediente. Y los desobedientes llevan castigo. Muchas veces Dios tiene que tomar su castigo, porque si te tomó como hijo, te va a dar Eso dice la palabra. Entonces hay que ser obediente. Señor, yo quiero disfrutar de tu palabra, quiero deleitarme en ella, ponerla por obra, huir de lo que tenga que huir, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando llega la bendición, llega el momento que dejas que Cristo reine en tu corazón. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. ¿Quiénes? Los que están unidos a Cristo. ¿Quién está unido a Cristo? Aquel que dijo: Señor, sé bendición en mi vida, y yo voy a hacer todo lo que tú me pidas que haga. Porque eso espera el Señor que tú hagas. Que hagas todo lo que Él te pide que hagas, que conozcas su voluntad. Dios no tiene problemas, iglesia, en darte lo que estás pidiendo. Dios no tiene problema en darte la mejor casa. Dios no tiene problemas en hacerte florecer un negocio. Dios no tiene problemas para darte lo que está en lo profundo de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. ¿Qué quiere el Señor? Deleite. Que tú aprendas a deleitarte en Él. Que tú aprendas a gozar de su presencia y te apartes de todo lo que es pecado. Entre más escuchas esta preciosa palabra, tu fe va a crecer. Tu vida va a ir siendo diferente, porque tú necesitas nacer de nuevo. Y hay personas que nacen al tiempo de estarse congregando, porque hay muchas cosas que tú tienes que dejar. Hay personas que le cuesta dejar muchas cosas que las tiene que dejar. ¿Por qué no las deja? Porque le cuesta poner su fe en Cristo Jesús. En pocas palabras, para cerrar esta meditación de su palabra, el poner en práctica la palabra del Señor te hace una persona que disfruta tu día a día. Te hace una persona gozosa en todo lo que pasa en tu vida. Hay un momento de tribulación, simplemente levantas tus manos y le dices: gracias, papito, muchas gracias, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Te viene una bendición, muchas gracias, Padre, porque no me esperaba lo que tú me estás dando. Sea tu nombre bendito. Mi corazón no está puesto en la añadiduría que me diste, sino que está puesta en ti, que eres la bendición. Aprende a disfrutar de Jesús. Disfruta de la persona de Cristo, porque esa es la bendición. Ámalo con todo tu corazón. Ámalo con toda tu mente. Ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo con pasión. Sé obediente. Deleítate. Deleítate en el Señor. Entonces Dios te va a añadir. Hermano, esfuérzate. Esfuérzate a romper paradigmas en tu mente. Esfuérzate a no vivir una vida
parcial delante del Señor. ¿Qué es vivir una vida parcial delante del Señor? Solo me voy a congregar el domingo. El martes y el jueves no voy. Me quedo en la casa viendo o haciendo alguna actividad. ¿Sabes qué? Tú no sabes la palabra que hay el martes o hay el jueves. Disfruta. Necesitamos crecer en fe. La carrera que corremos es una carrera de fe. Y solamente hay una forma de obtener fe. Y usted lo sabe cuál es esa forma. ¿Cuál es esa forma? Escuchando. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Póngase de pie, yo quiero orar por usted esta noche. Yo quiero que le diga al Señor esta noche, hermano, yo quiero empezar a partir de este día a deleitarme en ti. Y antes de que usted cierre los ojos, le quiero decir algo. En la experiencia de este precioso reino que es Cristo Jesús en nuestro corazón, algunos hemos experimentado algo hermoso. Y le voy a explicar qué es lo que hemos experimentado. Que hemos experimentado que cuando tenemos el tiempo de devocional, escudriñando las escrituras, leyendo las escrituras, hemos empezado a llorar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que escribió la palabra. Y cuando nosotros nos deleitamos leyéndola, algunas veces leyendo la palabra empezamos a llorar porque la estamos disfrutando. A mí me ha quebrantado el Señor leyendo la palabra de Dios. Y si tú nunca lo has experimentado, dile al Señor que tú quieres experimentar. Y decide, toma decisión de empezar a partir de este día a deleitarte leyendo las escrituras y poniéndolas por obra. Iglesia, ya no podemos ser oidores olvidadizos. La palabra que oímos no puede entrar por un oído y salir por otro. La palabra que oímos es para ponerla en práctica. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero que adores al Señor. Yo quiero que le digas al Señor que tú quieres conocerlo. Si hasta este momento tú no conoces al Señor como debes de conocerlo, yo quiero que le digas: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero conocer tu identidad. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero disfrutar de ti. Quiero disfrutar de tu linda presencia. Quiero sentir tu presencia.